Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Gracias por permitir entrar a sus hogares. Antes de empezar este estudio, les invito a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo, a darle like, que eso sería de gran bendición para muchas personas. Y el título de la lección del jueves, la supremacía del Señor en la historia. Y estudiaremos, Emerson, ese salmo tan maravilloso, 135. Y hay 4 aspectos importantes que nos muestran un poco esa supremacía de Dios. Claro que sí, el Salmo 135 es un salmo histórico. Y como es un salmo histórico, la lección quiso enfocarlo de alguna manera a buscar argumentos que nos amparen en la manera como Dios gobierna y está por encima de la historia. Y esto es muy importante, mis queridos. La historia no son acontecimientos aislados. La historia no se maneja sola. Es Dios quien gobierna la historia, es Dios quien maneja la historia a su antojo. ¿Por qué? En primera instancia, el Salmo 135, Aldair, nos muestra de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, si estamos hablando de la historia terrenal, ya sea secular o ya sea una historia sacra, el punto es que hay un inicio para la historia. Desde el punto de vista teológico bíblico, hay un inicio para la historia. La historia no es eterna, o sea, no estamos en este mundo de manera infinita. Hay un origen para la historia. Y el punto es que si la historia tiene un fin, tiene un inicio a través de la creación de Dios, es porque de alguna manera Dios también prevé un fin para la historia a partir de la entrada del pecado en este mundo. Entonces, por eso vamos a analizar algunos elementos interesantes del Salmo 135. Vamos a leer, Aldair, este argumento de la creación de parte de Dios. El versículo 5 del Salmo 135 hasta el versículo 7, si usted es tan amable, nos colabora, por favor. Yo sé que el Señor es grande. Nuestro Señor es mayor que todos los dioses. El Señor hace todo cuanto le agrada en los cielos y en la tierra. En la tierra, perdón. En los mares, en todo lugar profundo. Hace subir las nubes desde extremo de la tierra. Envía los relámpagos con la lluvia. Saca los vientos de sus depósitos. Entonces, aquí vemos cómo Dios o el Salmo relata de alguna manera la manera como Dios crea los cielos y la tierra. Es decir, se muestra a Dios como creador de los cielos y de la tierra. Entonces, este primer argumento es muy importante porque es con Dios con quien inicia la historia. No es con una gran explosión, no es con un evento catastrófico o no es por un evento casual, como lo quiere ver la ciencia. La historia tiene un inicio desde el punto de vista bíblico y comenzó en la creación en los 7 días, por supuesto, del origen de la tierra. Entonces, este argumento es importante porque Dios es el origen, pero no solamente es el origen, sino que Dios también interviene continuamente en el transcurso de la historia. ¿Por qué Dios interviene en el transcurso de la historia? La razón sencilla es porque Dios creó un pueblo a través del cual Dios haría historia. Entonces, esto es muy esencial. Vamos a leer para este argumento segundo en el Salmo 135 y los versículos 1 hasta el 4, por favor, Aldair. Emerson, mira, allí creo que hablas tú de la perfección de Dios, de que tenemos un Dios creador perfecto. Usted ve que los ríos traen las aguas de las colinas, los llevan al mar y así sucesivamente vuelven otra vez las nubes. ¿Usted cree que esto es algo del azar? Cuando algo se explota, ¿queda qué? No sirve para nada. Eso no hay ni una teoría que podamos nosotros decir que es así, por eso, por una explosión. Por eso yo creo que Dios es el creador de todo. Y por eso vamos ahora sí al versículo 3. Alabad al Señor porque es bueno,
Cantad salmos a su nombre porque es benigno, porque el Señor ha elegido a Jacob para ser Israel por proposición suya. O sea que, Emerson, aquí Dios va a elegir a quién, a un pueblo. Claro, Dios elige a Israel como su especial tesoro, dice la Biblia. Y esto es muy importante, entender que Dios eligió un pueblo para manifestarse en el transcurso de la historia es muy importante porque Dios tiene un propósito con ese pueblo. Estamos en el marco general de la lección de que el Señor eh, eligió en primera instancia al pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto a llevarlo a la tierra prometida. Solo que el plan de Dios se malogra de alguna manera por la infidelidad y la rebeldía del hombre. Pero no, eso no quiere decir de que es que Dios no tiene el control de los acontecimientos históricos, es que Dios tiene el control. Solo que muchas de las promesas de Dios son condicionales. Eso depende de la actitud del ser humano. Pero en ningún momento Dios ha perdido el control de la historia. Y aquí cuando Dios elige a Israel, lo elige con un propósito especial. Llevarlo a la tierra prometida. Ese plan se malogra, pero Dios elige o levanta a otro pueblo al cristianismo y le da una misión especial. Predicar su evangelio con el propósito de que un día entremos en la Canaán, no terrenal, sino en la Canaán celestial. O sea, el propósito de Dios se mantiene. Y porque el propósito se mantiene, entonces la intervención de Dios en la historia es fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque Dios ha previsto un fin de la historia. Y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nosotros vemos cómo Dios descubre el telón del futuro y nos muestra los acontecimientos que vendrán. Además, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, allí nosotros reconocemos cómo Dios quita reyes y pone reyes. Dios quita reinos y pone reinos. Pero hay un reino eterno, dice Daniel, que será establecido, el cual permanecerá para siempre. Pero el punto acá es que en primera instancia Dios crea la historia, Dios es el origen de la historia. Dios también crea un pueblo o levanta un pueblo para intervenir continuamente en la historia. ¿Para qué? Hombre, para que el Señor a través de ese pueblo haga historia. O sea, la Biblia no es más que la historia del pueblo de Dios, pero la historia del pueblo de Israel se convierte en la historia de alguna manera universal. Es con Israel que Dios hace de alguna manera también historia.